The New Rose capítulo 21 resúmenes y frustraciones. Crow y Tai estaban sentados en la casa de Patch, ya que saldrían a una misión por la mañana y decidieron relajarse un rato. Solo estaban ellos dos en la casa. Tai le había enviado un correo a Thuei para que se quedara con las chicas mientras él y Crow salían de misión. En secreto, Tai había esperado que Thuei sirviera de catalizador para que Ruby y Jan se llevaran mejor, pero incluso él sabía que probablemente era solo una ilusión. Tai odiaba que sus hijas no se llevaran bien, considerando lo unidas que habían estado durante años. Aunque Ruby descubrió que Crow era en realidad su padre, eso no impidió que Tai la considerara su hija. La quería tanto como a Jan, y deseaba que fuera feliz y estuviera a salvo, pasara lo que pasara. Por eso odiaba que insistiera tanto en estar en esa unidad. Le parecía muy peligroso y no quería que le pasara nada. Sin embargo, no quería causarle más problemas, así que por el momento lo dejó estar. Al recordar lo que había sucedido entre Ruby y Jan, Tai no podía evitar sentir rabia cada vez que lo pensaba. Culpaba a Jan de haber iniciado todo este lío. Hablar mal de Ruby a sus espaldas y abandonarla varias veces era completamente inaceptable. A nadie le gustaba sentirse excluido del grupo, y era evidente que Ruby ya estaba harta, de ahí su cambio de comportamiento. Además, Tai debía de tener amnesia, porque juraría que Ruby le había dicho a Jan que saliera con sus amigas y que no tenía por qué quedarse con ella cuando volvieran a Patch. Sería diferente si Jan y sus amigas salieran sin Ruby de vez en cuando, pero hacerlo todas las semanas era algo completamente distinto. Cualquiera se sentiría rechazado, que es claramente lo que Ruby había estado sintiendo hasta que se cansó y siguió adelante. Claramente le estaba funcionando. Encontró nuevas amigas y disfrutaba más de su compañía que la de Jan y su equipo. Jan finalmente comprendió que lo que ella y sus amigas hacían estaba mal, pero parecía ser demasiado tarde. Aunque estaba enfadado con su hija, también lo estaba con su sobrina Ruby. Le dolía que ya no lo llamara papá, pero al menos lo seguía queriendo igual. Sabía que Ruby estaba enfadada con Jan y los demás, y con razón, pero en su opinión, se estaba pasando de la raya. Una cosa era no hablarles, pero unirse a una unidad peligrosa en Atlas siendo de primer año solo para alejarse de ellos. ¿Cómo podía Ruby hacer algo tan irresponsable? Aunque Crow le aseguró que Ruby estaba bien y que su unidad había obtenido resultados rápidos, Tai no pudo evitar preocuparse. Sabía que Ruby era increíblemente hábil, pero unirse a una unidad con menos de un año de experiencia en Beacon era peligroso. Lo único que Tai quería era que Ruby estuviera a salvo, y creía que abandonar la unidad lo lograría. Sin embargo, Tai sabía que no sería así. De hecho, Ruby ni siquiera se había molestado en hablar con él desde su primera conversación la noche que llegó a Atlas. Parecía que Ruby realmente iba a quedarse en esa unidad todo el tiempo que se lo permitieran. Esa era una de las cosas más admirables de Ruby. Siempre llevaba las cosas hasta el final. Aún así, Tai deseaba que el general Ilonwor, y quien quiera que estuviera al mando de la unidad, se hubieran reunido con los padres de los niños antes de aceptarlos. Por otro lado, los niños eran cazadores en entrenamiento, así que deberían saber defenderse, pero Tai pensaba que todavía era demasiado peligroso tenerlos en el ejército. Volviendo a Ruby, él entendía por qué estaba enfadada, pero no sería mejor para todos si simplemente lo superara. Jan y sus amigas claramente lamentaban lo sucedido y querían reconciliarse con ella, así que ¿por qué Ruby no podía perdonarlas? Estar en Beacon implicaba trabajar en equipo durante los próximos 3 años, y Tai sentía que sería difícil para el equipo Ruby lograrlo si no se llevaban bien. Una voz perteneciente a Crow Branwen lo sacó de sus pensamientos. Está bien, Tai, ya está de vuelta en Beacon, así que puedes dejar de preocuparte, dijo Crow poniendo los ojos en blanco, pero Tai simplemente lo fulminó con la mirada. Por ahora ha vuelto, Crow, pero tarde o temprano regresará a esa unidad. ¿Por qué soy el único que ve lo peligroso que es eso? Preguntó Tai enfadado. Porque te preocupas por todo y te gusta mimar a las chicas, ves esta gran oportunidad que Ruby ha conseguido como un desastre y una plaga. Por Dios, Tai, puede que sea joven, pero tiene talento, y claramente está ayudando a esa unidad, en lo que sea que estén haciendo. Esa unidad se dedica a la caza de Grimm y a la recopilación de información, dos cosas en las que Ruby es buena. Así que, Tai, ¿de verdad merece la pena tener un infarto por esto? Preguntó Crow, y Tai suspiró. No me gusta, Crow. No me gusta cómo ha cambiado Ruby, ni cómo se ha vuelto más independiente. Pensé que pasarían al menos un par de años antes de tener que afrontar esa realidad.
Tampoco me gusta que haya desarrollado esa actitud sarcástica y que se haya vuelto indiferente. Para colmo, ella y Jan están peleadas, y me parte el corazón porque siempre han sido muy unidas. ¿Por qué todo lo bueno tuvo que cambiar así?, preguntó Tai con tristeza. Tai, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero así son las cosas, no tenemos nada que decir en esta disputa entre ellos. Por mucho que me duela admitirlo, todo empezó con lo que Jan y sus amigos hacían, y Ruby simplemente decidió que ya era suficiente. Aunque me encantaría que Ruby los perdonara, no va a ser tan fácil para ella y, para ser sincera, no debería serlo. Le llevará más tiempo, ya que tiene nuevos amigos a los que parece que les cae muy bien. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Crow explicó, pero Tai no estuvo de acuerdo. Vamos, Crow. Sé que Jan y los demás se equivocaron y Ruby tiene derecho a estar enfadada, pero ¿no es esto un poco excesivo? ¿No hablarles en absoluto e irse a una unidad en Atlas solo para alejarse de ellos? Saben que lo que hicieron estuvo mal y todos parecen arrepentidos, así que ¿por qué Ruby no puede simplemente aceptar sus disculpas y seguir adelante?, preguntó Tai frustrado, y Crow suspiró. ¿Por qué, Tai? Ella me dijo que el perdón no es algo que se hace por los demás, es algo que se hace por uno mismo. Al principio no estuve de acuerdo con ella, pero después de pensarlo bien, ahora sí. Tai, puede que ahora estén arrepentidos y pidan disculpas, pero es solo porque los atraparon y están sufriendo las consecuencias. Si Ruby no los hubiera escuchado esa noche, tal vez no habría cambiado tan rápido, pero Jan y los demás definitivamente la habrían seguido ignorando. Diablos, por lo que Ruby sabe, hablan mal de ella cada vez que la abandonan y se juntan. Así que, en realidad, Tai, en este momento, ¿qué razón tiene para perdonarlos?, preguntó Crow, y Tai intentó responder, pero no le salieron las palabras. Tai quería discrepar, pero cuanto más explicaba Crow y más lo pensaba, más se convencía de que tenía razón. Si Ruby no hubiera escuchado a Jan ni a los demás aquella noche, tal vez no habría cambiado, pero, por desgracia, estaba seguro de que la negligencia hacia Ruby continuaría. Quién sabe, quizás Ruby ya estaba cambiando y esto solo había intensificado el proceso. Dado que Jan y sus amigas no se habían percatado de su negligencia hacia Ruby antes, Tai dudaba que lo notaran en el futuro si esto seguía así. Para colmo, pensó que la situación continuaría porque Ruby siempre haría lo mejor para el equipo. Si les recriminaba a Jan o a los otros dos por haberla abandonado, se pondrían a la defensiva y se crearía una brecha entre ellos. No sabía nada de los otros dos, pero conocía a Jan y sabía que eso era precisamente lo que sucedería. Cuanto más lo pensaba Tai, más se convencía de que Ruby, Jan y sus dos compañeros acabarían enfrentados, sin importar qué, y ambos bandos estarían enfadados con el otro. De acuerdo, tienes razón, pero eso no significa que tenga que gustarme. Solo quiero que las chicas estén a salvo y que se lleven bien, ¿es mucho pedir?, preguntó Tai con tristeza. Ahora mismo están a salvo, así que deja de ser tan dramático. Ambos son muy habilidosos, y parece que Ruby ha alcanzado otro nivel por su cuenta, ¿no es eso lo que queríamos? Y aunque ya sea un poco imprudente, nuestra explosiva sigue siendo dura como una roca. No se llevan bien ahora, pero quién sabe, eso podría cambiar en el futuro. Pero si vamos a quejarnos con Ruby y le gritamos que se lleve bien con Jan y sus amigos, también nos va a dar la espalda. Solo tenemos que ser pacientes, ¿de acuerdo? Todo saldrá bien. Crow le aseguró a su cuñado mientras sonaba su teléfono. ¿Es una de las chicas?, preguntó Tai con esperanza, pero Crow negó con la cabeza. No, es James, ¿por qué llamaría tan tarde?, se preguntó Crow, y Tai también estaba confundido, pero Crow respondió de todos modos. ¿Por qué llamas tan tarde, Jimmy?, dijo Crow molesto, imaginando que estaba a punto de ser regañado por no haber llamado al general James. Los tenemos, a los que atacaron a Amber, dijo Iron Wood alegremente, y los ojos de Crow se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que tienes a la gente que atacó a Amber? ¿Desde cuándo sabes quiénes son y quiénes somos nosotros exactamente? ¿Tu ejército?, preguntó Crow sorprendido, mientras Tai lo miraba confundido. ¿Quién es Amber?, se preguntó Tai al ver a Crow con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Lo sé desde hace unas semanas. Lo siento, pero tenía que mantenerlo en secreto para que nadie se enterara. Resulta que estaban involucrados en una investigación que llevaba a cabo la unidad de inteligencia. Soy el único que sabe a qué se dedica Amber, así que no te preocupes.
Hablando de eso, puede que mi ejército los haya embarcado en el transporte al Atlas, pero la captura de ese grupo se debe a tu hija y a mi otro detective. Deberías estar muy orgulloso, Crow. Ironwood lo dijo con orgullo, pero Crow no estaba nada contento. ¿De qué demonios debería estar orgulloso? Trajiste a mi hija a este lío y ni siquiera me consultaste ni me avisaste. ¿Qué demonios, James? Ruby no está herida ni nada, ¿verdad? Preguntó Crow preocupado, y oyó a James reírse entre dientes. Tranquilo, Crow, Ruby no tiene ni un rasguño, ni tampoco el detective de Dayar. Los criminales están en mucho peor estado. Seguramente sabes que tu hija no es de cristal, y no te lo dije por lo que ya te conté. Estaban llevando a cabo una investigación y, por suerte, gracias a ella descubrimos quiénes eran. Tampoco fue una coincidencia. Ese grupo, Roman Torchwick y el Colmillo Blanco están conectados, y con su arresto esta noche se ha asestado un golpe decisivo. Ironwood dijo con una sonrisa, pero Crow seguía sin sonreír. Bien, James, quiero una explicación completa de qué demonios está pasando, y la quiero ahora mismo. Dijiste que la unidad de inteligencia solo se dedicaba a la caza de Green y a la recopilación de información, lo básico. Así que, por favor, explícame por qué permitiste que un grupo de estudiantes, incluyendo a mi hija, participaran en la captura de estos criminales. Eso suena a mucho más de lo que dijiste que haría esa unidad, y también mucho más peligroso. ¿Qué tienes que decir? Preguntó Crow con enfado. Muy bien, dado que ese grupo está en celdas en la prisión, confío en que nadie escuchará nuestra conversación. Les contaré sobre la investigación que está llevando a cabo la unidad de inteligencia y cómo lo que se suponía que sería una misión sencilla se convirtió en una de suma importancia, dijo Ironwood con seriedad, y Crow concentró toda su atención en escuchar, ignorando las preguntas de Ty. Crow escuchó a Ironwood explicar cómo Ruby y su unidad habían sido originalmente asignadas para investigar los recientes robos que estaban ocurriendo en Mangle. Ironwood, junto con Sindel y Bitchy, pensaron que se trataba solo de matones de poca monta y que los chicos podrían encargarse de ellos sin problema. Al parecer, Sindel envió a Ruby a una chica llamada Shauna Baine a Mangle para investigar. Regresaron con la información de que Roman Torchwick, el Colmillo Blanco y un tipo del que nunca había oído hablar, llamado Dexter DeSaun, estaban detrás de todo esto. James le dijo entonces que el plan original era que Ruby y el resto de la unidad encontraran toda la información posible la semana siguiente, y que él se encargaría del resto. Sin embargo, el plan cambió cuando se informó del hallazgo de un cadáver en un lugar abandonado. Sindel llamó a su unidad y, sin duda, el cuerpo pertenecía a Dexter DeSaun. Shauna Baine les dijo entonces que Dexter DeSaun tenía implantes en su sistema nervioso y que esto podría contener una pista sobre cómo murió. Eso realmente asustó a Crow. Nunca había oído hablar de personas que se implantaran tecnología en el cuerpo, pero supuso que algunos criminales eran así de paranoicos. Lo que de verdad le preocupaba era que Ruby hubiera visto un cadáver y, al parecer, no le hubiera traumatizado tanto. Claro que la muerte es algo con lo que hay que lidiar cuando eres cazador, pero por Dios, solo tenía 16 años. Quizás solo estaba fingiendo estar bien delante de la unidad. No estaba seguro, pero tendría que llamarla después de hablar con James. Finalmente, Ironwood le confirmó que sí habían encontrado archivos de video en la tecnología que DeSaun le había implantado en su sistema nervioso. Explicó que así fue como descubrieron al grupo que atacó a Amber. Ruby les había dicho que reconocía a esos tres de la clase de Glinda. Crow se quedó atónito al saber que el grupo que atacó a Amber se hacía pasar por estudiantes transferidos de Haven. ¿Cómo era posible que nadie sospechara de ellos allí? Para resumir, James le explicó que, efectivamente, la unidad de inteligencia había tenido la idea de mantener esta información en secreto. No querían arriesgarse a entrar a ciegas y arrestarlos, ya que Torchwick y el Colmillo Blanco podrían enterarse y desaparecer. Claramente, su plan funcionó, y Torchwick y el Colmillo Blanco eran los únicos que seguían en la lista. James se disculpó por no haberle contado nada a Crow, pero consideró que era la mejor manera de proceder. Crow no sabía muy bien qué sentir en ese momento. Por un lado, estaba orgulloso de Ruby por haber hecho todo lo posible por atrapar a esos criminales. Por otro lado, estaba molesto con James por haber permitido que niños se involucraran en esto y no haberlo dejado en manos de cazadores autorizados y la policía. Pero, considerando que su hija y su amiga habían derrotado a esos criminales sin un rasguño, se inclinó más hacia el orgullo.
Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Vaya, James, eso es mucho decir, por decirlo menos. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo estás tan seguro de que estas son las personas que atacaron a Amber? Preguntó Crow. Piénsalo, Crow, no pudimos encontrar ninguna información sobre esos tres, y nuestra base de datos se extiende por todo el reino. Y en lugar de esconderse con Torchwick o el Colmillo Blanco, eligieron infiltrarse en Beacon como estudiantes. ¿Por qué harían eso si no estuvieran aliados con Salem? Sabiendo los secretos que guardamos nosotros y el propio Beacon. No solo eso, sino que Ruby también informó que el chico Mercury Black estaba estudiando intensamente a Pirramicos durante un combate de entrenamiento. Ozpin confirmó mis sospechas y me dijo que ella era su elección para reemplazar a Amber, dijo Ironwood con seriedad, y los ojos de Crow se abrieron de par en par. Mierda, sí, ahora tiene mucho sentido. Aún así, James, ¿de verdad crees que fue buena idea dejar que un grupo de estudiantes se encargara de eso? Me alegra que Ruby no haya salido herida esta vez, pero ¿qué pasará la próxima vez? Preguntó Crow con cierta reticencia, e Ironwood suspiró. ¿Sabes qué, Crow? Para esos 8 jóvenes, la palabra estudiante es solo un título. No hay otro estudiante como ellos. Su habilidad y trabajo en equipo en tan poco tiempo son extraordinarios. En 2 semanas, Sindel, Litchi y yo hemos aprendido mucho sobre ellos, y lo más importante es que no se rinden. Aunque quisiera alejarlos, encontrarían la manera de volver. Han demostrado que pueden con todo y no sabrán nada de Salem, así que no hay de qué preocuparse, le aseguró Ironwood. Quiero estar de acuerdo contigo, James, pero me tomará un momento. Mira, entiendo por qué no me lo dijiste a mí, a Ozpin ni a Glinda, pero eso no significa que tenga que gustarme. Aunque supongo que lo más importante es que Ruby está a salvo y que los atacantes de Amber fueron encontrados y capturados. Supongo que esto significa que ya no tendrá que estar en el tubo, lo cual es genial. Hablaré con Ruby enseguida. Gracias por informarme de lo que pasó esta noche, James, dijo Crow con gratitud. Claro que sí, Crow, aunque puedo sugerirte que llames a tu hija mañana por la mañana. Después de lo que pasó esta noche y teniendo en cuenta que probablemente sus compañeras la estén bombardeando a preguntas, supongo que estará muy cansada, le dijo Ironwood. De acuerdo, gracias. Dijo Crow mientras colgaba el teléfono y veía a Tai mirándolo con expectación. Bueno, ¿qué pasó? Preguntó Tai con impaciencia, y Crow suspiró antes de contárselo todo. Tras ser informado por Crow de lo sucedido, Tai experimentó una mezcla de emociones. El orgullo, el miedo y la ira predominaban. No podía creer que Ruby y el otro detective hubieran neutralizado a un grupo de terroristas esa noche. Jan estaba en el baile, y Ruby no. Aunque eso no debería sorprenderle, dada la distancia que los separaba. Claramente, todo había salido bien, ya que en lugar de bailar, Ruby estaba impidiendo que un criminal hackeara la torre CCT en Beacon. Estaba increíblemente orgulloso y asombrado de Ruby por semejante hazaña, pero no podía evitar temer por su seguridad. Aunque admitía que podía ser algo paranoico, temía que el grupo de terroristas tuviera amigos y que ahora supieran quién era Ruby. No podía creer que James hubiera encargado a esa unidad un caso tan importante como este. ¿Acaso había olvidado que sus miembros eran solo estudiantes? O tal vez simplemente confiaba en ellos. Claramente, después de lo sucedido esa noche, todo había salido bien. Tai también estaba furioso porque esto era la gota que colmaba el vaso en cuanto a si Ruby le haría caso respecto a la unidad. Después de lo sucedido esa noche, sabía que la presencia de Ruby en esa unidad era algo bueno, no malo, por mucho que le costara admitirlo. Crow tenía razón. Ruby estaba ayudando a su unidad, y eso quedó demostrado esa noche. En ese momento, Tai no pudo evitar sentir más rabia que orgullo. Porque cada vez que él solo quería que las chicas estuvieran a salvo, ocurría todo lo contrario, para mejor. Tai, ¿estás bien? Preguntó Crow con tono preocupado, ya que su cuñado parecía angustiado. Sí, ¿por qué no lo estaría? Siempre ha sido así. Tai dijo simplemente, pero Crow pareció confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Preguntó Crow confundido. Ya sabes, cada vez que quiero que se haga algo para proteger a las chicas, sucede algo mejor. Quería que Ruby saliera de esa unidad, y por haberse quedado, un grupo de criminales ahora está en la cárcel. Si me hubiera hecho caso o si hubiera intentado obligarla a salir de esa unidad, ese grupo seguiría en Beacon haciendo quién sabe qué. Esa unidad jamás habría podido identificar a esos tres.
Jamás habrían sabido que estaban en la clase de Ruby, dijo Tai con tono derrotado. Oye Tai, ¿no sabes si eso es verdad?, intentó decir Crow, pero Tai golpeó la mesa con la mano con fuerza. Es cierto, Crow, y estoy harto de equivocarme. Demonios, estoy harto de todo esto, de que mis esfuerzos por mejorar las cosas en este tipo de situaciones terminen empeorando las cosas. Le dije a Ruby que intentara reconciliarse con su equipo para que ella y Jan pudieran hablar de nuevo, y en cambio se ha centrado en sí misma y se ha vuelto mucho más fuerte. Quería que la sacaran de esa unidad, porque sentía que estaría más segura y que sería lo mejor, pero no, fue esencial para descubrir a ese grupo de Haven. Demonios, tal vez me equivoqué en todo, entonces tal vez Raven habría, Tai intentó decir, pero Crow lo interrumpió. Ni se te ocurra pensar en eso, Tai. Raven tomó su decisión igual que tú. Sí, te equivocaste al pensar que Ruby dejaría la unidad, pero tenías buenas intenciones y eso es lo único que importa. Sentir lástima por ti mismo y culparte no va a ayudar a nadie. En cambio, lo que tenemos que hacer es seguir apoyando a Ruby. Claramente, tratarla como a una niña no fue la decisión correcta. Ella aspira a ser la mejor cazadora que pueda ser, Tai, y el camino que tiene por delante puede ser difícil, como ambos sabemos. Nos necesita. Crow le dijo a su cuñado, quien suspiró. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad, Crow, dijo Tai con un tono triste. Lo sé, pero no siempre podemos conseguir todo lo que queremos. Sin embargo, superaremos esto, dijo Crow con una sonrisa mientras ambos se iban a la cama para prepararse para su misión. A la mañana siguiente, en el dormitorio del equipo Ruby. Las integrantes del equipo Ruby seguían profundamente dormidas en sus camas, considerando que eran las 6:30 de la mañana. No tenían que levantarse hasta dentro de 2 horas, ya que la reunión informativa de la misión sería al mediodía, así que estaban aprovechando el tiempo, especialmente Ruby. Quizás se debía a que se estaba haciendo mayor, pero Ruby había descubierto últimamente que le gustaba dormir cada vez más. Eso podría deberse a su trabajo en la unidad o a la enorme cantidad de trabajo pendiente que, por suerte, ya casi había terminado. Ruby también había notado que cuanto más dormía, mejor se veía y mejor se sentía consigo misma. Sin embargo, hoy su sueño reparador iba a ser interrumpido por el sonido de su teléfono. Ruby se despertó y miró a su alrededor. Parecía demasiado temprano para que sonara la alarma, así que ¿quién podría estar llamándola o enviándole un mensaje? Sabía que no podían ser sus amigos, ninguno de ellos era madrugador. ¿Sería Seth llamando para decirle que había llegado a casa? No, era demasiado temprano, así que ¿quién podría ser? Cuando agarró su teléfono y vio lo que estaba causando el sonido, inmediatamente gimió. Oh, tienes que estar bromeando. Refunfuñó Ruby con fastidio. El mensaje era del profesor Ozpin, quien decía que él y la profesora Goldwich querían reunirse con ella para hablar sobre lo sucedido la noche anterior. Ruby se irritó al instante, pues ya sabía que Ozpin y Goldwich habían interrogado a la general sin piedad la noche anterior sobre lo ocurrido, así que ¿qué podía aportar ella a la conversación? ¿De verdad creían que ella tenía algún detalle que Ironwood había ocultado la noche anterior? ¿O iban a hacer como su equipo y regañarla por guardar el secreto? Ruby no sabía cuál era la correcta, pero pensó que ya que estaba, podía ir allí. Con su sueño reparador interrumpido, Ruby se levantó de la cama y fue al baño sin hacer mucho ruido para no despertar a sus compañeras. Había visto lo malhumoradas que se ponían Weiss y Jan cuando las despertaban temprano y quería evitar eso a toda costa. Rápidamente sacó su ropa del cajón y cerró la puerta del baño. Mientras se cepillaba los dientes, Ruby usó su pergamino para consultar las noticias y, por suerte, el arresto que ella y Seth habían realizado no aparecía en los medios. Parecía que la gente se había tomado en serio la advertencia de Ironwood y no había filtrado la información. Eso significaba que Torchwick y el Colmillo Blanco no tenían ni idea de que sus cómplices estaban en una prisión de Atlas. La pregunta ahora era, ¿cómo iban a encontrarlos? No era probable que Cinder o los otros dos revelaran la ubicación de sus compañeros, así que Ruby y la unidad tendrían que idear algún plan nuevo. Lo único que Ruby odiaba de su cabello largo era que se le despeinaba con más frecuencia que cuando lo tenía corto, y eso nunca sucedía. Aún así, prefería su cabello largo al corto, así que al menos podía tolerar el despeinado. Mientras se cepillaba el cabello, Ruby recordó que ella y su equipo habían descubierto que Torchwick y el Colmillo Blanco operaban en el sureste, pero eso fue hace un par de meses.
Sin embargo, considerando que Cinder y los otros dos habían estado en Beacon todo ese tiempo, necesitarían que Torchwick y el Colmillo Blanco estuvieran en un lugar de fácil acceso. Por lo tanto, estar en el sureste de Vale tenía mucho sentido para Torchwick y el Colmillo Blanco, pero Sindel preferiría atraerlos en lugar de entrar a lo loco. Por esa razón, Ruby esperaba que la primera misión de su equipo no fuera en el sureste de Vale, porque si Torchwick y el Colmillo Blanco aparecían allí, sus compañeros no usarían el sigilo. Aunque podría darse el caso de que Torchwick y el Colmillo Blanco ya no estuvieran en el sureste, así que tal vez una misión allí no sería tan mala idea. Lo que realmente preocupaba a Ruby era si sus compañeros se comportarían bien durante la misión. Les había jurado que sería profesional aunque no le cayeran bien, pero dudaba que el sentimiento fuera mutuo. Ruby pensó que tendría que seguir el consejo de Litchi e imponer su autoridad como líder del equipo. Tras cepillarse el pelo, Ruby se dirigió al despacho del profesor Ozpin para ver qué necesitaba. Antes de salir, escribió una nota y la dejó sobre la mesa, avisando a sus compañeros de que tenía un asunto pendiente y que se prepararan para cuando despertaran. Así evitaría que Jan se enfureciera y empezara a destrozar cosas para averiguar dónde estaba. Dicho esto, Ruby se puso las gafas de sol y se dirigió a la torre de Ozpin. Oficina de Ozpin. Era temprano por la mañana, pero no demasiado para el profesor Ozpin y Glinda Goldwich, quienes esperaban ansiosamente a su invitada. Aunque el general Ironwood les había contado todo lo sucedido, Ozpin aún quería hablar con Ruby Rose para asegurarse de que los hechos coincidieran. Teniendo en cuenta que James ocultaba a Aven la existencia de ese grupo, ¿quién sabe qué más podría estar escondiendo? La respuesta a esa pregunta bien podría ser la detective Ruby Rose, la estudiante de primer año de Beacon que desempeñó un papel importante en esta aparente investigación. Ruby sin duda respondería a las preguntas que Ozpin le hiciera, y si sus respuestas coincidieran con las de Ironwood, Ozpin podría estar mucho más tranquilo. Si había algo que Ozpin odiaba era estar al margen de las cosas, especialmente de aquellas que eran importantes para Beacon en su conjunto. Dicho esto, Ozpin mentiría si dijera que no estaba un poco nervioso por la próxima reunión con la señorita Rose. Ella siempre hacía lo que creía correcto, sin mencionar que también era muy obediente. Así que si James le pedía que guardara algunos secretos, Ruby sin duda los mantendría en secreto y no se lo contaría a Ozpin. Si bien él admiraba su lealtad, aún así haría lo posible por estar de acuerdo con ellos. La voz de su subdirectora interrumpió sus pensamientos. ¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?, preguntó Glinda con tono preocupado. ¿Solo vamos a hablar con la chica, Glinda? ¿Qué tiene de malo?, preguntó Ozpin confundido. Porque prácticamente la estamos emboscando, ¿te das cuenta, verdad?, preguntó Glinda con incredulidad, y Ozpin suspiró. No vamos a tenderle una emboscada a Glinda. Simplemente vamos a hacer que repase los acontecimientos desde que se unió a la unidad hasta anoche. Al fin y al cabo, es una medida de seguridad y nos preocupa su bienestar, así que ¿por qué te alteras tanto?, preguntó Ozpin algo molesto. Muy bien, profesor, esa chica fue a la unidad porque estaba harta de que la menospreciaran y subestimaran, y ahora lo veo cada vez más. La señorita Rose es inteligente, Ozpin. Ya no es la misma niña de la sala de interrogatorios, y está empezando a ser más independiente. Puede que sea hija de Crow, pero también de Summer, y tiene su capacidad para resolver problemas. Diablos. Vio a Ironwood irse con nosotros anoche, así que sabe que ya hablamos con él. Y ahora queremos reunirnos con ella al amanecer. ¿De verdad cree que no ha atado cabos?, preguntó Glinda con una mirada fulminante. Ozpin se frotó las sienes con frustración y ansiedad mientras reflexionaba sobre las palabras de Glinda, y supo que tenía razón. Ruby Rose estaba cambiando, y aunque seguía siendo respetuosa con sus superiores, se preguntaba si eso bastaría para esta conversación. Pero Ruby seguía aspirando a ser cazadora, ¿verdad? Eso significaba que siempre haría lo correcto, pasara lo que pasara, y eso es sin duda lo que Summer habría hecho. Pero tenía que recordar que Ruby era una persona independiente, y últimamente había estado tomando sus propias decisiones en lugar de tener en cuenta a los demás. Aún así, confiaba en que Ruby seguiría siendo cooperativa y respetuosa con el hombre que la había adelantado 2 años y le había permitido asistir a Beacon. Sin duda, ella los vería a él y al profesor Goldwich como los buenos que querían ayudar, y no como los malos. Dado que Ruby y esa unidad no parecían involucrarse en política y se mostraban muy directos, estaba seguro de que ella cooperaría.
Si bien comprendía el punto de vista de Glinda y se sentía un poco mal, esto era necesario. Ella sigue queriendo ser cazadora, Glinda, y hace lo correcto, eso nunca cambiará, dijo Ozpin con seriedad, y Glinda suspiró al oír el timbre. Adelante. Dijo Ozpin mientras las puertas se abrían para revelar a Ruby Rose, quien tenía una expresión seria pero molesta en su rostro, aunque claramente desapareció. Hola, profesor Ozpin y profesora Goldwitch, ¿me han llamado? Preguntó Ruby, yendo directo al grano, y ambos profesores lo notaron. Sí, lo hicimos, pero antes que nada, ¿cómo está usted, señorita Rose? Fue una hazaña impresionante la que usted y ese joven lograron. Le agradecemos su heroísmo, dijo Ozpin con sinceridad. Gracias, profesor. La verdad es que no debía despertarme hasta dentro de una hora, ya que lo calculé para tener tiempo suficiente para que mi equipo y yo nos preparáramos para nuestra próxima misión. Además, últimamente dependo mucho de mis horas de sueño, así que disculpe si estoy un poco irritable, dijo Ruby con cierta timidez mientras se pasaba la mano por su largo cabello, y los profesores rieron entre dientes. No se preocupe, señorita Rose. Le pedimos disculpas por haberla hecho levantarse tan temprano para venir a hablar con nosotros. Como habrá imaginado, nos gustaría conversar con usted sobre su tiempo en la unidad de inteligencia y sobre la investigación hasta el momento, le informó Glinda a su joven alumna, y Ruby arqueó una ceja. ¿Acaso el general Ilonwood no te lo contó todo anoche? Preguntó Ruby, confundida. Sí, lo hizo, pero nos gustaría escuchar tu versión de la historia, aclaró Ozpin mientras él y Glinda veían que Ruby entrecerraba los ojos. Nos está viendo venir, pensó Glinda con preocupación. Bueno, no estoy segura de qué más puedo añadir, pero si eso es realmente lo que quieres. Ruby dijo simplemente mientras recordaba dichos acontecimientos. Ruby pasó los siguientes 15 minutos recordando desde que empezó a trabajar en la unidad hasta la noche anterior, bueno, excepto las partes en las que ella y sus amigos iban a fiestas porque no necesitaban saber eso. En fin, Ruby les dijo a sus dos profesores que ella y Shauna tenían la tarea de ir a Mandle para ver si podían encontrar información sobre los recientes robos y allanamientos que habían ocurrido allí. Luego les dijo que solo una tienda cooperó, e identificaron a Roman Torchwick, Dexter DeSaun y a un miembro desconocido del Colmillo Blanco como los culpables. Ruby les contó que pasaron el resto del día intentando encontrar información sobre ese miembro del Colmillo Blanco, pero no obtuvieron nada. Después, Ruby les explicó que encontraron el cuerpo de Dexter DeSaun y que Shauna usó la tecnología Atlas para descubrir que tenía implantes en su sistema nervioso. Ruby les contó que, mientras examinaban el cuerpo de DeSaun en el laboratorio, ella y Mira fueron a un bar que DeSaun y sus secuaces frecuentaban en Manile. Allí descubrieron que DeSaun y sus hombres querían romper su alianza con Torchwick y el Colmillo Blanco, alegando que se había vuelto demasiado grande. También se enteraron de que el miembro del Colmillo Blanco del que tanto se habían esforzado por obtener información tenía su misma edad, lo que dejó a todos atónitos. Al final, Ruby informó a los dos profesores que, efectivamente, se había extraído la señal de video de los dispositivos del sistema nervioso de DeSaun. Gracias a ese video, descubrieron al grupo de Haven, ya que Ruby los reconoció de inmediato de sus clases. También descubrieron el aspecto de este miembro de UITFAM, pero no pudieron obtener más información sobre él. Tras ver el video, Ruby les contó que el general quería arrestar al grupo de Haven de inmediato, pero la unidad de inteligencia lo impidió. Ozpin y Glinda se sorprendieron al saber que Ruby y su unidad habían logrado que James actuara discretamente, considerando que ellos mismos nunca habían podido hacerlo. Ruby les contó que le habían asignado la tarea de vigilar al grupo de Haven y que estaba preocupada por Pirra porque vio a Mercury Black estudiándola durante su entrenamiento. Finalmente, Ruby concluyó relatando cómo ella y Seth regresaron de Vale y encontraron a los guardias cerca de la torre inconscientes. Subieron a la cima, encontraron a Cinder, la derrotaron y descubrieron que estaba intentando instalar un virus. Ya veo, bueno, eso coincide con todo lo que James nos contó anoche, dijo Ozpin con el pulgar en la barbilla. Sí, profesor, la verdad suele ser la misma, dijo Ruby, esforzándose por disimular su enfado, pero Ozpin pareció darse cuenta por la forma en que entrecerró los ojos. Sí, bueno, la pregunta que aún me hago es, ¿por qué aceptaste no contarnos esto? ¿De verdad pensaste que era buena idea dejarnos en la ignorancia sobre la presencia de terroristas en Beacon? Puede que los hayas atrapado anoche, Ruby, pero esto podría haber terminado mucho peor.
¿Qué tienes que decir en tu defensa?, preguntó Ozpin con cierto enfado, y Glinda lo miró con los ojos muy abiertos. Profesor Ozpin, eso es un poco duro, intentó decir Glinda, pero Ruby intervino. Con todo respeto, profesor Ozpin, nuestro plan era el más sensato. No sabíamos por qué ese grupo estaba en Beacon, y si hubieran pasado desapercibidos todo ese tiempo, podrían haber intervenido el lugar o algo así. Si le hubiera contado sobre ellos y se hubieran dado cuenta de que los estábamos siguiendo, podrían haber desaparecido y nunca los habríamos encontrado. Sí, Seth y yo tuvimos suerte de encontrar a Cinder anoche, ¿y qué? Lo importante es que estos criminales están en una celda en Atlas. Mira, puedes quedarte ahí sentado en tu silla y enfadarte conmigo por no habértelo dicho, pero ambos sabéis que anoche fue una gran victoria. Y podéis pensar que no confiaba lo suficiente en vosotros, o que el general Ironwood intentaba usurpar vuestro puesto, o que Atlas intentaba demostrar su poder o alguna tontería parecida. Sabéis la verdadera razón, por mucho que no queráis admitirlo. El general es un gran hombre, Leech y Sindel son grandes líderes, y todos en mi unidad son grandes detectives y cazadores. Así que podéis fingir que me estáis dando una lección profunda, pero solo estáis haciéndome perder el tiempo, dijo Ruby con una mirada fulminante, y ambos profesores abrieron los ojos de par en par. Ozpin empezaba a notar la preocupación de Glinda por su joven alumna. Nunca les había hablado así. Ambos sabían que era hija de Crow, así que, por supuesto, tendría algunos de sus rasgos, pero este era uno nuevo que estaban viendo. En retrospectiva, probablemente no fue la mejor idea despertar a la chica al amanecer y hacerla recordar todo lo que su superior había hecho la noche anterior. Glinda sabía que era una mala idea. Le dijo a Ozpin que estaban tendiéndole una emboscada a la chica, dándole a entender que creían que les ocultaba más cosas. Era cierto que a Glinda le molestaba que James hubiera puesto este plan en manos de los estudiantes en lugar de los adultos, pero ¿acaso no era lo más importante que todos estuvieran a salvo y que esos criminales estuvieran tras las rejas? Ahora Ruby piensa que no vale la pena compartir información con sus profesores, pero Glinda sabía que había otra razón detrás del tono de la chica. Así deben ser las cosas con su equipo. La critican por tonterías y ella les responde con dureza, pensó Glinda con tristeza. Ay, esto fue una mala idea y ahora cree que lo único que me importa es no quedarme en la oscuridad en lugar de la seguridad de Remnant, pensó Ozpin con el ceño fruncido, sabiendo que tenía que arreglar esto. Lo siento, señorita Rose. Admito que creí que me ocultaba algo, pero creo que todavía estoy conmocionado por lo que pasó anoche. Fue una sorpresa para todos cuando usted y su amiga entraron por la puerta con esa mujer llamada Cinder esposada, dijo Ozpin con pesar en la voz mientras su alumna respiraba hondo y se frotaba las sienes. No se preocupe, profesor. Le pido disculpas por mi tono. Estoy un poco cansada, tanto física como mentalmente. Le prometo que ninguno de nosotros oculta nada. ¿Puedo irme ya, por favor?, preguntó Ruby. Sí, Ruby, puedes hacerlo, pero antes, ¿podrías contarnos cómo van las cosas con tu equipo? Imagino que te felicitaron mucho por derrotar a ese grupo de Haven. ¿Están mejorando las cosas entre ustedes?, preguntó Glinda con cierta esperanza. En realidad, fue todo lo contrario. Al parecer, que yo esté en una misión secreta y tenga novio es 10 veces peor que tener terroristas en Beacon. No recibí felicitaciones, sino que me regañaron por hacer mi trabajo y, por lo visto, es culpa mía que Weiss no tenga novio. En fin, un día más en la oficina, dijo Ruby con sencillez mientras se pasaba la mano por el pelo. Ozpin la miró desconcertado y Goldwitch se frotó las sienes con frustración. Ya basta, pensó Glinda con fastidio mientras se dirigía de nuevo a su joven alumna. Ya veo. Gracias por venir, Ruby, y por contarnos los detalles de nuevo. Deberías estar muy orgullosa de lo que hiciste por esta escuela. Ahora ve a descansar un poco más antes de la reunión informativa de la misión, ordenó Glinda, y Ruby asintió. Gracias, profesor, cuídense mucho. Ruby hizo una reverencia y se marchó, provocando un suspiro en los dos profesores. Bueno, fue una pérdida de tiempo, ya que los detalles eran los mismos y quedamos como unos tontos. Pobre chica, parece que tiene muchas responsabilidades con su equipo. Lo siento, Glinda, debí haberte hecho caso, no debimos haber hecho esto, dijo Ozpin con tristeza. No deberíamos haberlo hecho, pero lo hicimos de todos modos y aquí estamos.
En cuanto a los problemas con su equipo, eso se acaba cuando regresen, porque ya he tenido suficiente, dijo Glinda con severidad, queriendo encauzar al equipo Rubí y salvar a Ruby de la expulsión.